A ver, a modo de preámbulo. En el año 89, un señor David Walsh funda la compañía minera canadiense BX, que cotiza en las bolsas de Alberta y de Toronto. Era una de estas compañías denominadas penny stock, porque sus acciones valían menos de $1, pequeñas y especulativas, así se las catalogaban. El año 93, aconsejados por el geólogo John Felderhoff, famoso por haber descubierto una mina de oro en Papúa Nueva Guinea, compra unas tierras en plena jungla en Borneo, Indonesia, cerca del río Usang. Basado en muestras obtenidas por otro geólogo, Michel Guzmán, de origen filipino, y buscador de oro, Felderhoff asegura haber encontrado el preciado metal en esas tierras. Las primeras estimaciones hablaban de 136.000 libras de oro en la mina, una cifra que el año 95 sube a 2 millones de libras y en 97 a más de 5 millones. En el año 96 el descubrimiento atrajo el interés de Wall Street. En una conferencia con inversores del JP Morgan, que era el asesor financiero de la compañía, Felderhoff sugirió que podría haber hasta 13 millones de libras bajo las tierras compradas en Borneo por BX, con un valor estimado de mercado del orden de los 70.000 millones de dólares. Era el mayor depósito de oro del mundo, claramente. La reacción en bolsa fue la esperada. La compañía pasó a cotizar de los 30 centavos por acción antes de comprar las tierras en Borneo a casi los $250, lo que daba un valor de mercado a la compañía del orden de los 6.000 millones de dólares. Wall Street compró el descubrimiento, y no solo ellos, grandes inversores institucionales, como el Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario o cajas de ahorro nacionales entraron. BX era orgullo de Canadá. El año 96 el presidente indonesio Suharto quiso su parte del pastel. Bueno, como ustedes saben, el presidente Suharto, que después fue derrocado, era considerado uno de las personas que más corruptas dentro del listado internacional. En febrero de 97, el gobierno de Indonesia había cerrado el acuerdo, se creaba un joint venture con BRIEX con 45%, Indonesia con 40% y la compañía minera Freeport con un 15%. En marzo del 97, un poquito después, Freeport descubrió que no había nada de oro. De Guzmán había falsificado las muestras del principio, primero con virutas de oro de su anillo de boda y después con materiales obtenidos en la propia zona, y estalló obviamente el escándalo. Lo que no ha quedado nunca claro es quién fue el responsable verdadero del fraude. Muchos acusan a de Guzmán, que entre paréntesis nunca más se supo de él, incluso se especula que se habría suicidado o hubiera algo pasado con él, pero Felderhoff también es sospechoso. Vendió acciones de BRIEX por un valor de 80 millones de dólares poco tiempo antes de destaparse el escándalo. Fue el único acusado por información privilegiada, pero finalmente fue absuelto. Bueno, producto de este escándalo, obviamente, se comprometió la fe pública en las bolsas canadienses. Y como bien sabemos, cuando se pierde la fe pública, se pierde la confianza, es lo peor que le puede pasar a una institución. En este caso, el sistema financiero de Canadá. Por tal motivo, el Estado de Canadá emitió una ley, le llaman National Instrument, las leyes en Canadá, los NI, y se creó el hoy conocido como NI 43101, justamente para proteger a los inversores de divulgaciones de proyectos de minerales sin fundamento. Este tema obviamente ha sido motivo de una película que se estrenó el año 2006, que se denominó, que se conocía como Gold, el poder de la ambición, incluso se puede ver en Netflix. A uno le evoca esto una situación que también se dio en Chile en los años 20, probablemente con esta novela que a muchos nos tocó leer en el colegio, El socio,
de Genaro Prieto, y que nuevamente habla o relata un tema que se sostiene en la especulación, ¿se acuerdan ustedes?, de acciones de una empresa aurífera. En los años 20 bien sabemos que fue crítico para la economía y las bolsas mundiales, y bueno, esto quizás ha dado origen, porque aquí en Chile, incluso siendo un país minero, como que en la cultura el chileno todavía no invierte, por así decirlo, en acciones. Incluso en nuestro país vecino aquí, Perú, tiene mayor actividad de compañías mineras que cotizan en bolsa. Después de ese contexto, aquí ven una agenda. Les voy a hablar un poco de la Comisión Minera, algunos hitos históricos, actividades y principales eventos del año pasado y de este año, y algunos desafíos que enfrenta la Comisión Minera. Bueno, la Comisión Minera Calificadora, la Comisión Calificadora en Competencia en Recursos y Reservas, que es el nombre oficial, una corporación privada sin fin de lucro, creada por ley, por la ley 20.235, el 31 de diciembre de 2007, y encargada de administrar el registro público de personas competentes en recursos y reservas. Tal como decía Sergio, los miembros fundadores son el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que fue el gran impulsor de esto, y aquí hay que destacar a un actor relevante, que es Mundo Canasa, el Colegio Geólogo, nuestro Colegio de Ingenieros de Minas, y SONAMI y Consejo Minero. Cada entidad nombra un representante del directorio. Actualmente el presidente es Aquiles González Arena, geólogo, representante del Consejo Minero, que les habla al vicepresidente, obviamente en representación del colegio, tal como he dicho, del Colegio de Ingenieros, como dijo Sergio, y Iván Cerda, ingeniero de mina, en representación de la Sociedad Nacional de Minería, Luis Bernal, ingeniero civil de mina, en representación del Instituto de Ingenieros de Mina de Chile, y Waldo Cuadra, geólogo, representante del Colegio Geólogo. Y nuestra secretaria ejecutiva, ya por muchos años, Gladys Hernández. Ella es de profesión ingeniera electricista. Bueno, principios del código. Este código se fundamenta en principios básicos, fundamentales, que incluso de alguna manera se estaban tocando en la conversación previa. Uno es la transparencia. Hoy por hoy, toda información, sobre todo este tipo de información, que al final del día va a ser importante en la valorización de acciones en bolsas en todas partes del mundo, tiene que presentarse de forma clara, oportuna e inequívoca. Concepto de transparencia. Materialidad. Toda la información relevante debe estar razonablemente dispuesta y accesible. Y quizá el tema que nos convoca, el tema de la competencia, que requiere que el informe público se base en trabajo que es de responsabilidad de una persona debidamente calificada y con experiencia en el tipo y estilo de depósito que se está informando. Poco después que salió publicada la ley, como vieron ustedes, fue a fines, de hecho el último día, 31 de diciembre del 2007, se empieza a implementar la ley el año 2008, y se inicia la gestión y mantención del registro público de personas competentes. Antes de esto quiero comentar un poco que sale la ley, pero este trabajo se inicia bastante, unos 2 años, a lo menos 2 años antes, el año 2005-2006, cuando el Ministerio de Minería, en la época en que era ministro Alfonso Dulanto, establece un convenio con el Instituto de Ingenieros de Minas justamente para trabajar el tema del registro público de personas competentes.
y quien representó al instituto fue Edmundo Turcanasa. Él hizo un trabajo bien a fondo y fue el preparó el primer código, un código que se publicó, como bien ustedes ven ahí, prácticamente 5 años antes, el 2003. Y ese documento establecía, yo diría, los criterios fundamentales, básicos, en los que se funda, además de los 3 principios que yo le comentaba en el slide anterior, en los fundamentos del código. Uno es los tipos de la información, cómo se va trabajando en términos de recursos y reservas, la definición específica y clara de lo que significa cada uno de estos términos y sus respectivas categorías. En el caso de los recursos, que son los inferidos, indicados y medidos, y en términos de las reservas en probables y probadas. Y la medida en que vamos descendiendo, va aumentando la calidad de la información, cada vez se va reduciendo el riesgo en la información que se va disponiendo. Y lo otro importante es los factores modificantes, que son fundamentalmente factores tecnológicos, económicos y financieros, regulatorios, legales, gubernamentales aplicados a la minería, que obviamente impactan la evaluación de las reservas mineras. Y a mano derecha está justamente la medida en que se van desarrollando los tipos de estudios. Se va reduciendo, obviamente, el riesgo desde estudio a nivel de prospecto, con información más básica, de menor calidad, y a medida que se va mejorando la calidad de la información, vamos del prospecto a diagnóstico, a estudios de prefactibilidad y por último a estudios de factibilidad. En el año 2010, la actual Comisión para el Mercado Financiero, que la CMF, que en esos tiempos se llamaba Superintendencia de Valores y Seguros, emite la norma de carácter general 294, que establece que la información financiera relacionada con recursos y reservas deben ser emitidos por personas competentes. Ya ahí hay una institución de tipo financiera en Chile que obviamente respalda también este tipo de profesional. En el año 2011 se crean los fondos FENIS de Corfo y las bases de este fondo requiere que los informes emitidos a ser presentados a los fondos también tenían que ser emitidos por personas competentes. Y otra importante instrumento que requiere de informes de personas competentes es el cierre de faena, que viene regulado por la ley 20.551, en el que las personas competentes tienen que emitir, ¿no es cierto?, los informes de vida útil del proyecto, que es fundamental para establecer las pólizas que garantizan los cierres de faenas mineras. El código vigente, que también tiene la sigla CH 20.235, un poco haciendo referencia a la ley que lo crea, es actualizado en el año 2015. Bueno, desde el año 2011 a la fecha se han efectuado 14 ceremonias de entrega de certificados. Las personas competentes es el directorio el que sanciona, el directorio de comisión, la que se sanciona a la persona competente en base al currículum, al antecedente, a su experiencia, y una vez al año
se hace la ceremonia de entrega, normalmente es entre enero y abril de cada año. Aquí ven ustedes el caso de entrega que se realizó en Tsunami en enero del 2020. Y por otra parte, se ha mantenido en el tiempo una reunión anual con las entidades miembros. Recientemente tuvimos la de este año, vía Zoom, en la que nos representó al Colegio de Ingenieros, el colega que está presente hoy día, Fernando Silva. Y en la reunión del año pasado, justamente coincidió con el inicio de la pandemia y no se hizo. Durante los años se han efectuado en forma permanente reuniones con la autoridad del sector, el Ministerio de Minería, la Comisión de Mercado Financiero, Sennageomin. Aquí estamos en una reunión con Sennageomin el pasado 2 de junio del año 2021. ¿Cuáles son actividades y principales eventos? El año 2020, Alta Ley, por así decirlo, se adjudicó un proyecto Corfo, que correspondía al mapa estratégico para la diversificación de la minería chilena polimetálica y sus encadenamientos productivos, y como parte del directorio, por así decirlo, que da la gobernanza a este proyecto, participó la Comisión Minera. En el caso específico fue el director de la época, Hans Heber, quien participó en el directorio de este proyecto que lideraba Alta Ley. Por otra parte, en la Comisión Minera, representada por uno de sus directores, participó en los años 2019 y 2020 en forma activa, junto al Ministerio de Minería, en definir una propuesta de estudio, de estimación y valoración de depósitos artificiales. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, aquí entran a catalogarse los relaves, los escoriales, en general ritios, y todos aquellos depósitos que hayan sido generados como parte de la actividad minera. Como ustedes saben, algunos de estos ya tienen leyes que hacen comercial su explotación. En esa época se tenía considerado financiamiento de un proyecto que está llevando a cabo Codelcotec, pero desgraciadamente ese proyecto no siguió adelante y esto está hoy día en un proceso de redefinición del financiamiento, pero cada vez se ve lo relevante que es disponer de normativa para este tipo de depósitos. Una guía de salmuera, bueno, ustedes saben que también Chile es el principal productor de litio, y las características fundamentalmente del litio en nuestro país está contenido en salmuera, y para esto también está la Comisión a punto de emitir una guía complementaria para este tipo de recursos mineros. Las propuestas de una guía metodológica para informes de vida útil en faenas mineras. Este también es un tema que incluso ya se está trabajando se va a establecer un convenio. Aquí se realizaron varias reuniones con Sennageomin, y en lo que hoy día ya estamos llegando a un acuerdo es generar un convenio para generar una guía metodológica para un informe de vida útil. Como ustedes saben, la ley de cierre de faena exige que una persona competente tenga que emitir un informe de vida útil, pero en la práctica hemos visto que hay obviamente distintos tipos, se ha generado distintos tipos de informes, entonces los queremos uniformar para que de alguna manera haya criterios que hagan que los informes más o menos sean del mismo tenor. Y por otra parte, también se tuvieron reuniones con Tsunami para ver y estudiar forma en que específicamente en este caso la mediana minería pueda tener un mejor acceso al financiamiento bancario. Nuevamente aquí pasa a ser relevante
la persona competente, porque obviamente cuando tienen que presentar el financiamiento, tiene que venir convenientemente evaluados los recursos y las reservas mineras sobre las cuales las compañías estarían solicitando su financiamiento. En general en Chile ha sido bien complejo y en general a las compañías de mediana minería, y para qué decir de pequeña minería, prácticamente acceder al financiamiento bancario es bastante difícil. Bueno, aquí en general algunas actividades que nuestra institución es auditada, por otro lado con auditores externos, y bueno, también a la institución le tocó trabajar en modalidad teletrabajo el año pasado, y así todo se participó en la convención anual del instituto en noviembre del año pasado, y en la feria FEXMIN del Colegio Geólogo en mayo de este año. Por otra parte, en enero de este año se emitió un comunicado, el comunicado 9, donde actualizan información que deben presentar las personas competentes cuando solicitan certificados de vigencia, certificados simples y certificados de reconocimiento. El certificado de vigencia básicamente establece que es un profesional que está registrado en nuestro listado de personas competentes. Y el certificado de reconocimiento es cuando hay profesionales extranjeros que por un tema de que hay instituciones que establecen convenios de reciprocidad con nuestra comisión minera, fundamentalmente las que componen el CRISCO. Estos certificados, ¿no es cierto?, deben establecer ciertos procedimientos en términos de alcance, regulaciones y qué sanciones relativas a la emisión de certificados. Como les decía, la Comisión Minera forma parte de la CRIRSCO, que es el Comité for Mineral Reserve International Reporting Standard, que agrupa a distintas instituciones que hoy por hoy regulan la emisión de información de reportes sobre reservas. Como ustedes pueden ver, además de Chile, Canadá y Sudáfrica y Australia, que son los países mineros por excelencia y tienen sus propias instituciones, pero al alero de CRISCO se ha ido homologando los criterios y ya tenemos una reunión anual en la cual se comparten los criterios y obviamente hay una membresía por parte de la Comisión Minera para participar en esta institución. Chile ha jugado un rol relevante en Latinoamérica y de hecho ha apoyado la creación de otras comisiones de recursos y reservas. De hecho, participó en el lanzamiento de la Comisión Minera del Ecuador y también fue invitado en marzo de este año a Proexpo de Perú, ya que también Perú quiere también tener su propia comisión minera. Durante el año 2020 se realizaron varias actividades, también dentro de las funciones que hace la Comisión Minera están talleres de las mejores prácticas en estimación de recursos y reservas. Ese fue el primer taller del año 2020. Otro fue los cambios en normativa para recursos y reservas minerales. Otro taller fue el de recursos minerales artificiales y no convencionales. Y otro taller sobre buenas prácticas en estimación de recursos y reservas mineras. Además, anualmente se imparte un curso, que el año pasado fue de gestión de calidad de la data que soporta la estimación de recursos. Esta ha sido desde que se crea, esta ha sido una constante en la comisión,
que es capacitar a nuestras personas competentes y en general a cualquier profesional, no necesariamente que esté registrado, que le interese los temas que son del área de competencia de la comisión. Bueno, justamente nuestro rol principal es calificar a las personas competentes, y como ustedes pueden ver en este gráfico, ha ido desde el año 2009 en adelante, evolucionando desde 58 a prácticamente 422, a 58 en 2009, a casi 422 en el año 2020, y a la fecha de hoy, esta cifra es de 444, o sea, 20 profesionales más se han registrado, de los cuales aproximadamente, como ven ustedes, un 48% son ingenieros de mina, 42 geólogos, 10% de otras especialidades, y un 7% son personas competentes extranjeras que han venido a certificarse a Chile. Cabe hacer notar que de esos 444, se han ido retirando de este registro por distintas razones, del orden de unas 60, 61 personas, de las cuales desgraciadamente 4 han fallecido. Pero el número se mantiene y se sigue en forma correlativa, ¿ah? Por lo tanto, los que hoy día están vigentes en la Comisión Minera son aproximadamente unas 380 personas aproximadamente. Desde el año 2010 a diciembre de 2020 se han emitido 1.064 certificados. 86 de ellos son certificados de vigencia, que como les comentaba, establece cuando el profesional competente necesita adjuntar a su informe que es persona competente, en ese momento solicita un certificado de vigencia. Estos son fundamentalmente destinados a presentarse a Senageomin. Como ven ustedes, justamente aquí están los PIC en los años 2014 y 2020, es justamente porque fue el año en que se requirió la emisión por parte de persona competente de la vida útil, ¿ah? Y como hay que renovarlo cada 5 años nuevamente, se ve un PIC nuevamente en el 2020. Y por otra parte, son informes destinados a la Comisión del Mercado Financiero y la Bolsa de Comercio, fundamentalmente Toronto, como ustedes saben, es una de las principales bolsas mineras del mundo. Bueno, aquí están los destinatarios, básicamente año a año, y como ven ustedes, fundamentalmente el mayor número ha ido destinado a hacer Senageomin y informes de empresas. También hoy por hoy están pidiendo este tipo de informes. Bueno, 42% a Senageomin, un 37% de informes a empresas, como habíamos visto, y un 21% a empresas relacionadas fundamentalmente con los mercados de valores, tanto de Chile, Estados Unidos y principalmente Canadá. El 21 de enero, con la presencia de señor Edgar Blanco, subsecretario de Minería, la Comisión hizo entrega virtual de los certificados para 24 profesionales certificados durante el año pasado, el año 2020. Y algunas actividades, las actividades programadas para este año, como es tradicional, tenemos 4 talleres, un seminario latinoamericano y un curso. En este caso, ya se han realizado los talleres de marzo, taller número 1 sobre herramientas y metodologías para la estimación de recursos y reservas,
la del 12 de mayo, sobre avances de cuantificación y evaluación de recursos artificiales. El seminario latinoamericano se realizó a principios de este mes, con práctica internacional en estimación de recursos y reservas mineras, y el 24 de agosto el tercer taller, obviamente ya se está promoviendo, y es la guía de informes técnicos de vida útil en faena minera bajo cumplimiento del código 2235 y de la ley de cierre, que es la 20.551. Y el 6 y 7 de octubre está considerado el curso de evaluación y valorización de activos mineros. Para finalizar en noviembre con aplicación de inteligencia artificial en la estimación de recursos y reservas mineras. La comisión tiene como desafío desarrollar la revisión continua del código y mejorarlo, desarrollar y publicar algunas guías de buenas prácticas en estimación de recursos y reservas, incrementar la capacitación, las personas competentes, como en ustedes, a eso se debe los talleres y cursos que damos anualmente, mejorar la interacción con el Ministerio de Minería, las autoridades reguladoras y otras instituciones de gobierno, encontrar apoyo financiero del Ministerio u otras entidades gubernamentales para desarrollar mayores actividades que proyecten el quehacer de la Comisión. Una prioridad es la actualización de nuestro código y mantener una interacción positiva con la institución internacional que nos agrupa, que es el CRISCO. La Comisión tiene nuestra misión fundamental, es seguir registrando una masa crítica de profesionales mineros competentes en áreas claves del negocio, incrementar la confianza entre la minería y el mercado financiero para capitalizar proyectos, algo que ha costado mucho en Chile, implementar la transparencia, oportunidad y seriedad en la entrega de información para inversiones públicas y privadas en este campo, establecer nuevos nichos para el profesional minero competente y proporcionar una dimensión internacional al profesional minero registrado en Chile como persona competente. Algunos sitios de interés, está el de la Comisión Minera, ustedes van a encontrar ahí mucha información relevante, todos nuestros talleres y cursos están ahí, los requisitos que se requieren para constituirse en persona competente también están ahí. Quienes estén interesados, los invito a que la visiten. Está obviamente también en la página de CRISCO, y dos instituciones que han sido relevantes en esto. Primero, la institución de York, el Joint Ore Research Committee del AUSMIN, que fueron, por así decirlo, y hay que reconocerlo, la primera institución que emitió su respectivo código ya en el año 1989, ya hace hartos años, y también la que regula el NI 43, que aplica el instrumento NI 43101 de Canadá, que es fundamentalmente quien ha apoyado esto profesionalmente, ha sido el CIP, el Canadian Institute of Mining. Y un poco para concluir, para que ustedes vean aquí, hicimos referencia al informe técnico NI 43101, formulario 1, NF1, para que usted tenga más o menos un contexto en que al final ha ido desembocando este tema del BRIEX, hizo que obviamente todas las instituciones relacionadas con la minería, que necesitamos dar credibilidad a todos los actores, ya sean los que invierten en acciones mineras o en prospectos mineros, en bolsas como la de Toronto o de Vancouver o de cualquier otro país del mundo regulado por estas normas, como también a las instituciones públicas, en este caso Senageomin y otras, que requieren información del sector. Esto está regulado por un informe técnico en que ven ustedes aquí los temas que tienen que incluir
desde el formato, por así decirlo, el template de la plantilla que tiene que seguir la persona competente para emitir los informes, que van obviamente desde declarar claramente quiénes son esos expertos. Ellos tienen que firmar estos documentos y tienen que decir con qué otros profesionales lo están preparando, y cada uno de esos profesionales tiene que establecer en qué área es de su competencia. Bueno, describir obviamente la propiedad, su ubicación, y además tienen que informar cuántas veces han visitado, es importante eso, han visitado el lugar donde ellos están, el que están reportando, cómo se accede a ese lugar, qué geografía tiene, su historia, el marco geológico y mineralización, los tipos de depósitos, la exploración que se ha hecho, el sondaje, la preparación de muestra, análisis, aseguramiento de calidad. Este es un tema muy relevante, quizás uno de los más importantes, el tema de aseguramiento y control de calidad de la información que se levante, verificación de los datos, procesamiento de minerales y pruebas metalúrgicas, estimación de los recursos. Además, para las propiedades mineras que están en un estado más avanzado de investigación, las personas competentes deben utilizar lo encabezamos del tema 15 al 22, las estimaciones de reserva, los métodos mineros, los métodos de recuperación, los proyectos de infraestructura, el estudio de mercado y contratos, los estudios ambientales, los permisos, el impacto social en la comunidad, los costos operativos y capital, el análisis económico, y también tienen que agregar en todos los informes los temas del 23 ahí, del 23 al 27, las propiedades que están alrededor, otros datos e información, interpretación y conclusiones, recomendaciones y referencias. Como ven ustedes, hoy por hoy el personal competente es una persona que tiene que demostrar a la fe pública, ya sea el inversionista o las instituciones que requieran del profesional competente, que realmente la información que ellos están emitiendo es una información que cumple los 3 criterios que habíamos hablado al comienzo. Que tiene que ser una información que tiene que tener transparencia, que tiene que ser material, que tiene que ser comprobable, y por último, que está preparado por un personal que tiene la competencia requerida para emitir este tipo de informes. Bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes, y bueno, aquí voy a dejar de compartir para, bueno, cualquier consulta, encantado se la responderé. Ya, Sergio, eso era. Perfecto, profesor. Fernando, como tú estabas explicando distintos tipos de cosas, aquí hay gente que, como bueno, los colegas nuevos que llegaron, les puede ser una pequeña, a lo mejor, contar cuál es la diferencia entre reservas, recursos, que son las cosas que mira el inversionista Sí, para comprar yacimiento. A ver si puedes contar un poquito. sí, claro, claro. Bueno, a ver, el tema lo vamos a tratar un poco de hacerlo lo más simple posible. Bueno, el negocio minero tiene sus complejidades y parte necesariamente por el tema geológico, ¿no es cierto? Lo primero que hay que hacer es hacer una exploración. Es todo un ejercicio altamente riesgoso, pero que requiere, en primer lugar, levantar información geológica. Ahora, esta información geológica, cuando se prepara y de alguna manera tiene que ir pasando etapas de cada vez aumentando la calidad y la confianza en esa información. Pero llega un momento en que el geólogo, obviamente, con la información que tiene, puede establecer el volumen de las reservas, de los recursos. Es un trabajo fundamentalmente geológico. Ahora, cuando uno incorpora los factores modificantes que se llaman, o sea, cuando ya empieza
a ver de que el material sea lo que se llama económicamente minable, que pueda ser extraído. Entonces, en ese momento se transforman en reservas. Y también, obviamente, están regulados por la calidad de información. Por eso es que se habla que son reservas, por un lado, probables, eh, 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 medidas improbables. Yo diría que esa es la distinción fundamental. Cuando se transforma en reservas es que pueden ser minables, pueden ser extraídas comercialmente. Entonces, ese es un tema fundamental. Y obviamente, en la medida, los estudios, por eso es que el nivel de los estudios, para poder acceder a reservas probadas, por ejemplo, es fundamental que sean estudios bastante acabados. Fundamentalmente son estudios a nivel de factibilidad. La factibilidad bajo el concepto que normalmente se define en estos estudios bajo el concepto de ingeniería. Entonces, eso es lo que, no sé, eso en forma muy sucinta lo he explicado, pero esa es un poco la distinción básica entre recursos. Como pueden ver, colegas, el negocio minero, donde realmente el riesgo es cuando uno está ciego frente a la tierra, pues tiene dos puntitos y tiene que armarse un mosaico de 3 dimensiones con mucha información, mucho conocimiento antiguo. Pues un geólogo, digamos, está partiendo o está terminando de geólogo y los datos son los mismos. Lo que pasa es que la interpretación fue la diferencia. Así que por eso el negocio minero, lo más riesgoso realmente es encontrar el yacimiento. Y aquí está, recurso es cuando justamente, como tiene un olfato de aproximadamente cuánto hay, es como de un cubo tuviera en una cara. Y el reserva es cuando ya tú tienes medidas a ese cubo completo, de alguna manera, y ya sabes, tienes certeza de que hay. Esa es un poco entre la diferencia entre recurso y Sí, reserva. pero el hecho, Sergio, de que sea minable es fundamentalmente importante, o sea, que sea extraíble económicamente. O sea, no Claro. solamente hay que tener la información, y obviamente la medida en que las mallas, digamos aquí, como tú bien dices, los sondajes, por eso es que normalmente se va encareciendo, porque cada vez estas son mallas más tupidas, se va mejorando la calidad, pero obviamente, y eso es lo más importante, que todo esto se hace a través de protocolos. Y específicamente el tema de los sondajes, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema de la materialidad. O sea, como dicen los geólogos, quizá una de las cosas más valiosas que puede tener una compañía minera son sus sondajes, de modo tal de que el día de mañana, cuando quiera probar, ¿no es cierto?, la calidad de sus recursos, pueda de alguna manera sea comprobable. Y de ahí nos viene la famosa instancia, cuando hay un nuevo comprador, viene el due diligence. ¿Ah? Justamente el due diligence, uno de los trabajos fundamentales que hace la auditoría técnica ahí, es ir a chequear estos testigos de los sondajes. Y bueno, los profesionales competentes, fundamentalmente aquí los geólogos, harán el chequeo correspondiente, emitirán la información en base a su experiencia y a los antecedentes que viene a la vista.